Hola, soy Rigoberto y soy un alcohólico. Continuamos con mi testimonio. Les decía en el video anterior que estaba en un desfogue y cómo adquirí una fe. De regreso, la madrina me dio varias sugerencias. Una de ellas no me pareció conveniente porque me dijo que no era alcohólico. Yo sabía que sí lo era. Pienso que al no ser ella alcohólica, y al enfocarme yo en eventos fuertes y mencionar situaciones alcohólicas, no sé exactamente por qué lo dijo, pero para mí no era problema, yo sabía que yo era alcohólico. Me indicó la lista de reparaciones de daños, cuáles eran mis defectos más notorios de los 7 pecados capitales. Me liberó de losas. Leímos cada uno de los defectos, cómo tenía que hacer las reparaciones. Me dio una hoja donde venían esos compromisos de reparación. Quemamos todas las hojas de mi historial y le entregué todo a Dios. Me entregó un folder, la madrina, con un código de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Y entre otras hojas, una hoja en blanco que representaba la condición de mi alma en ese momento. Después me llevó con mis demás compañeros y mis amigos, que se disculparon por no hacerme mucho caso, pero así tenía que ser el proceso. Me recibieron con un aplauso, un abrazo, me abrazaron mis amigos, nos pusimos a jugar fútbol, fue algo hermoso que había pasado, compartimos juntos lo que habíamos vivido, muchos me decían que habían tenido visiones, cada testimonio era diferente. De regreso, durante el camino íbamos cantando, era una alegría, un gozo, una paz que nunca había conocido, me sentía diferente, llegamos a nuestro destino y nos recibieron nuestros familiares, fue otro momento alegre. Al llegar a casa le pedí perdón a mi madre de rodillas, me abrazó como siempre con amor. Quiero hacer notar que dentro de las sugerencias que me dio la madrina, me hizo notar que los problemas estaban allá afuera, que solo había venido a desahogarme y a conocerme, pero que tenía que trabajar con mis defectos de carácter y ahí era donde entraban los demás pasos. Me hizo notar también que necesitaba una continuidad a través del grupo, de conocer los demás pasos, de hacer mis reparaciones, de seguirme apadrinando. Asistí a la junta de testimonio y cada quien pasaba y yo decía y decían lo que le había parecido el proceso y lo que vivió y sintió. Estábamos como en una familia sin máscaras, nos sugerían continuar asistiendo al grupo, ir a la experiencia como apoyos. Yo no asistía tan regularmente, sin embargo la necesidad hizo que lo hiciera. Noté que ese deseo imperioso de beber había desaparecido. Ya era muy diferente a aquella ocasión en la que juré, porque estaba batallando con la tentación. Esta vez no sentía tentación ni deseo, sin embargo me decían que la nube rosa se acababa, que necesitaba continuar con mi proceso en el grupo, pero no estaba muy convencido de ello. Empecé a tener problemas emocionales, mi conciencia estaba despierta, ya no podía hacer lo mismo que antes, la conciencia me regañaba más, perdí el trabajo, se estaban complicando las cosas, la depresión no había desaparecido. 6 meses después de mi primera escritura hice mi segunda para trabajar con los defectos de carácter de los cuales no me quería desprender. Al concluir el inventario, la confesión y el desfogue y mi regresar al cuarto con un llanto liberador en compañía de los padrinos, empecé a percibir en mi mente como el cuarto era completamente blanco, los padrinos estaban también vestidos de blanco y a mi espalda había una ventana donde se veían muchas estrellas, algo hermoso, un regalo del jefe y también la sensación de paz y alegría. De regreso tenía tarea, ya estaba más consciente de mis defectos, porque el autoengaño que me hice fue pensar que por haber hecho esa primera experiencia ya estaba libre de defectos y no era así.
Por eso existe el sexto paso que habla de estar dispuesto a ser liberado de esos defectos. El séptimo paso de humildemente pedirle a Dios que nos libere. Entonces no hay que engañarse pensando que la experiencia es todo. Si uno no practica los demás pasos, de nada sirve. Porque tenemos que desarrollar una dependencia real en Dios, trabajar con esos apegos o dependencias y aprender a manejar las emociones, alcanzar ese dominio propio y rechazar y renunciar a esos defectos más notorios. Tenía que aprender a resolver los problemas sin alcohol. Tenía escasos 6 meses de abstinencia. Empecé a asistir regularmente al grupo, empecé a apadrinarme más seguido, hacer oración todos los días, servir como cafetero, literatura, apoyar en los retiros. El síndrome de la abstinencia o borrachera seca que le llaman, que se manifestaba en neurosis, al poco tiempo me seguía dominando. Seguía presa del desánimo en las mañanas y desgano, problemas económicos. Lo único bueno es que estaba sin beber. Sin embargo, el misterio de ese encuentro con Dios me daba ánimos. Sentía que estaba en el camino correcto, aunque en lo referente a las emociones no veía muchos resultados. Pensé que si perseveraba tarde que temprano se arreglarían las cosas. Sabía bien que las sugerencias era vigilar mis defectos y seguirme apadrinando para encontrar gradualmente las soluciones. Mi matrimonio no iba bien. Ya había recibido muchos daños ese matrimonio por todo mi historial, acompañado del vaginismo de mi pareja. Mi matrimonio no iba bien y entre la euforia de llevar a todo el que se dejara vivir la experiencia, entre ellos mi ex esposa, sus padres, su hermano, mi hermana, mi madre, otros tíos y primos, el conocimiento que fui aprendiendo me hizo pelear con mi compañera que quería aplicarle el programa. Inicié un negocio propio, no siempre había trabajo, mi padre me empezó a apoyar económicamente. En esas fechas, al estudiar el octavo paso, me di cuenta que había muchas personas que no aparecían en mi lista de reparación de la primera y segunda escritura, como patrones, y preguntarle a mi entonces padrino Alejandro que si podía reparar con las demás personas, y sabiamente me preguntó que si ya había concluido con todas las reparaciones marcadas en la primera y segunda escritura, a lo que respondí que me faltaba reparar con mi padre, aunque le había dado una carta y le había regalado un libro de Alcohólicos Anónimos. Le había pedido perdón, pero sentía que no lo había hecho como me lo habían indicado, de rodillas, y me faltaba una misa también, y me dijo: el día que concluyas esas reparaciones con los demás hablamos. Tienes que concluir primero las reparaciones que se te indicaron en tu primera y segunda escritura. Le pedí a Dios que me ayudara a hacer esa reparación y se manifestó. Mi padre me invitó a pasar unos días en Cuernavaca, donde vivía, y preparamos maletas. Nos fuimos para allá. Durante el camino me puse a leer detenidamente el octavo y noveno paso. Vi la importancia de hacer a un lado mis resentimientos y abocarme al daño que había yo ocasionado. Hice una lista del daño que le ocasioné a mi padre y la analicé. Al día siguiente estábamos con los preparativos del desayuno y no encontraba el momento para pedirle perdón. Me metí al baño y le pedí a Dios que me ayudara a encontrar ese momento. Al salir, la respuesta fue que salieron todos excepto mi padre y yo. Salieron mi ex esposa, la pareja de mi padre, a comprar unas cosas al mercado. Al quedarnos mi padre y yo solos, ese era el momento. Me hinqué, mi padre me dijo que me levantara, yo le respondí que me permitiera pedirle perdón por haberlo defraudado como hijo, a no haber terminado la escuela, entre otras cosas. Su respuesta fue positiva. Descansé, me sentía bien por ello, me escuchó, lo escuché. Espiritualmente estaban sucediendo transformaciones que no se veían reflejadas en el terreno de lo material, dado que recibía apoyo económico de mi padre y de mi madre. No alcanzaba a resolver mis necesidades. Mi esposa estaba con los preparativos de su graduación y requería dinero. Lo que ganaba lo canalizaba para este fin y otros atrasos que teníamos. Intentábamos
por el lado de la psicología, arreglar nuestras diferencias y solo salimos más peleados. Esa ayuda también era con la intención de que le ayudaran a resolver su problema de vaginismo. Llegó el día de una gran discusión y decidimos separarnos por un tiempo para ver qué pasaría con nuestro matrimonio. Dado que el ambiente era muy tenso en mi matrimonio, mi padrino Paco me dijo que, como dice la literatura, me separara por un tiempo y que eso permitiría el camino para una reconciliación o definitivamente una separación. En el grupo también tenía altibajos, me habían dicho los padrinos soberbio, según esto porque yo había dado órdenes en una experiencia, cosa que no fue así, no sé de dónde lo sacaron. No me había gustado eso, ya que también veía que eran soberbios y no seguían las tradiciones inscritas en los principios de Alcohólicos Anónimos. Aunque realmente no era un grupo de doble A, sino un grupo de avance que admitía todo tipo de personas y trabajaban con juntas ordinarias y retiros espirituales. Me salí de ese grupo y me fui a otro. Recuerdo un día en especial que tenía una cita a las 6 p.m. para un trabajo. Recibí un aviso del crédito del departamento de parte de Infonavit, de que si no me presentaba a pagar los atrasos me lo quitarían. Estaba separado de mi compañera, empezó a llover y me mojé junto con mi currículum. Llegué a la cita y con un tono de poca esperanza me dijo el entrevistador que me llamaría de haber algo para mí, de haber algún trabajo para mí. Esa frase ya la había escuchado sin fin de veces, todo por no tener un título. Siempre me rechazaban por el tema de que tenía experiencia, pero no un título. Desanimado por esa situación, de camino al grupo me detuvieron y me asaltaron. Lo poco que traía se los di, un reloj y el dinero que traía en las bolsas. Seguí caminando y 2 calles antes de llegar me pregunté si valdría la pena seguir. Todavía todo se había complicado. Antes de llegar al grupo tenía trabajo, esposa, ahora estaba sin trabajo y sin esposa. A pesar de mis esfuerzos sinceros por tratar de avanzar en el programa, no se resolvía la depresión y estaba solamente sin beber. Me pregunté que si valdría la pena seguir asistiendo al grupo. La respuesta no se hizo esperar. Un rayo de luz se abrió entre las nubes y alumbraba hacia el grupo. No sé si fue una casualidad o no, para mí no lo es, pero sí fue una respuesta. Eso para mí fue la respuesta, tal vez fue lo que quise ver, pero fue útil. Llegué al grupo Libertad y Evolución con mi padrino Paco. Ahí se encontraba también la madrina Blanca y otros compañeros que abrieron su grupo, nacidos también del donde yo había hecho mi primera experiencia. Mi padrino me consoló, como muchas veces me aconsejó. Me invitaron a participar como oyente en un grupo. En el grupo yo no sentía que pudiera dar algo con esa problemática que estaba viviendo. Me negué por un tiempo. Recuerdo que me pidieron que coordinara la junta relacionada con el tema del 6º paso. Me llegó hondo, me puse a escribir otro inventario usando las mismas preguntas del 2º inventario a fin de profundizar y sacar lo que traía, dado que, entre otras cosas, al momento de hacer la oración me estorbaban pensamientos relacionados con el mal. Esperaba que mi padrino Paco me escuchara y no fue así. En uno de los retiros él no pudo ir y me apadriné con Blanquita. El padrino me dio una gran lección: depende del programa y no de mí. Depende de Dios y haz lo que tienes que hacer. Recibí el apadrinamiento y, entre otras cosas, se me quitó ese estorbo que tenía en la oración. Entendí que el proceso dentro de AA no es rápido, no se puede ser santo de aquí al próximo jueves. Es un proceso de mucha constancia, mucha paciencia, continuas derrotas, no solo en el terreno del alcohol, sino en el terreno de los defectos de carácter y a veces el sufrimiento y las pérdidas. Aunque parezca un mal inmediato que no tiene sentido, no lo entiendes,
Es la manera en la que Dios nos purifica, nos va mostrando, sacando a la luz nuestros defectos y nos lleva por el camino para salir adelante, aunque a veces lo tengamos que pagar el precio por nuestra desobediencia y otras veces como parte de un proceso de purificación. Lo dejo hasta aquí, continuamos en el próximo video. Felices 24 horas y solo por hoy.